Resumen y análisis acerca del Shabbat y el día 28 como el cuarto Shabbat del mes primero. Día 28, mes primero, año 5995, en luna menguante. Del día sábado 26 de abril al atardecer, hasta el día domingo 27 de abril al atardecer, 2025. Este mes primero, el séptimo día de reposo, son los domingos romanos. Eso no hace santo a este día domingo romano. La primera acampada en el desierto de Mará. Es la primera semana para Shavuot. Primera semana completa, día 22 al día 28 del primer mes. Este día 28 es el primer Shabbat de las 7 semanas completas. Esto confirma que los ciclos semanales y festivos están perfectamente alineados con las fases lunares. Y estos 49 días están identificados en cada una de las 7 acampadas en 7 desiertos durante los 2 primeros meses, luego de salir los hijos de Israel de Egipto. Y los 7 desiertos son Mara, Elim, Sin, Dofka, Alush, Refidim y Sinaí. Números 33, versos del 1 al 15. La conexión con Shavuot. Si el día 49 es el día 14 del tercer mes y Shavuot ocurre al día siguiente, día 50, necesariamente las 7 semanas completas del conteo deben culminar en un Shabbat. Esto valida que cada múltiplo del día 7, incluyendo el día 14, debe culminar en un Shabbat. Por eso los días 7, 14, 21 y 28 son días de reposo. Cronología descrita en el libro de Shemot, Éxodo, así. Según el texto de Éxodo 17:1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Eloá, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Cuarto Shabbat del día 28 lunar. Es un concepto que, aunque no se menciona explícitamente, tiene un significado trascendental. Es un día difícil de sustentar, pues no hay textos que lo identifiquen de manera literal. Por eso es fundamental entender su contexto, especialmente al mirar el calendario dado en el Sinaí. Si no estuvieran identificados en el libro de Éxodo, los días anteriores desde el día primero hasta el día 21, como las 3 primeras semanas del mes lunar, y por extensión queda la cuarta semana del día 22 al día 28, habría sido imposible, como lo explicaremos a continuación. Acontecimientos que llevan a identificar el día 28 como Shabbat. El día primero, según Éxodo 12:2, corresponde al primer brillo de la nueva luna, es decir, al salir del novilunio. Se identifica la luna como Rosh Chodesh Rishon. Este punto es claro y unánimemente aceptado, tanto por los judíos talmúdicos como por muchos cristianos. Es un concepto sin debate, ya que todos lo reconocemos como el inicio de un nuevo ciclo lunar. Pero después de este momento, las cosas empiezan a volverse confusas. A pesar de que este evento lunar es fundamental, a partir de aquí muchos empiezan a contar los días según el calendario solar romano gregoriano, olvidando la observancia precisa de la luna. A partir del día primero se cuenta el resto del mes y las festividades de manera superficial, sin tener en cuenta la influencia física de la luna llena. Y es aquí donde comienza el caos. Fechas del calendario gregoriano se mezclan con las observancias judaicas y los días de reposo, los Shabbat, se tornan inciertos. Este desconcierto es aún más evidente cuando analizamos ciertas festividades. Tomemos como ejemplo a Shavuot,
cuya fecha debería caer el día 15 del tercer mes. En luna llena, sin embargo, algunos celebran este evento en el día 6 del mes de Sivan, una fecha que ni siquiera aparece en la Torá. Este tipo de discrepancia refleja la confusión que se ha generado con los calendarios, olvidando la sincronización con los ciclos lunares. Pero volvamos al día 28 lunar. Un dato curioso aparece en 1 Samuel 25, cuando David menciona: mañana será nueva luna. Este pasaje señala el comienzo de un nuevo ciclo lunar. Sin embargo, lo más relevante está en lo que sigue. En 1 Samuel 20:24, David no asiste a una cena importante, pues se ha escondido por temor al rey Saúl. Este acontecimiento se da precisamente en el primer día de la nueva luna, novilunio, el día 29. En el verso siguiente, 1 Samuel 20:27, se menciona que al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, el día 30, el asiento de David sigue vacío. Esto nos da una pista crucial. Se trata de 2 días de novilunio, es decir, los días 29 y 30 del mes lunar. Y al contar estos días hacia atrás, podemos identificar que el día 28 lunar se corresponde con el Shabbat cuarto del mes. Así, llegamos a un hallazgo importante. El Shabbat del día 28 lunar, que a menudo pasa desapercibido, tiene una base sólida en las Escrituras. Es el día en el que las influencias astronómicas y espirituales se alinean de manera única, lo que nos invita a reflexionar sobre la precisión y la sabiduría detrás del calendario bíblico. Textos donde se origina el Shabbat como señal, Ot, y como séptimo día de reposo, como señal, Ot, y señales, Otot, como día de reposo, Bereshit. Génesis 2, verso 2. Vayejal Elohim, Bayom Hashbihi, Mehalto Asher Asa, Vayeshbot Bayom Hashbihi, Mikol Mehalto, Asher Asa. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El Shabbat, tal como lo conocemos, tiene un origen profundo. En Génesis 2:3 encontramos el primer registro que habla del día de reposo, un día que Elohim establece para la humanidad. Hasta aquí todo parece claro. El término Shabbat aparece relacionado con el reposo o la cesación de la obra divina. Conexión con las señales, Otot, Beresh. Génesis 2, verso 3. Vayebarech Elohim, et Yom Hashbihi, Vayekadesh, Oto, Kibo Shabbat, Mikol Melachto, Asher bara Elohim la Asot. Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay una palabra en este verso que pasa desapercibida, pero que en realidad es muy importante. Oti. Esta palabra, aunque parece sencilla, tiene un significado clave. Proviene de la raíz oti, que generalmente se traduce como señal o marca. Este concepto de ote como señal tiene una implicación trascendental. No se trata solo de un reposo, sino de una marca o señal divina. Es como si el Shabbat no solo fuera un día de descanso, sino también una señal de la presencia y la acción de Elohim en el mundo. Es una marca que señala lo divino en medio de la creación. Génesis 1, 14. Dijo luego Elohim: haya lumbreras, Meorot, en la expansión de los cielos, Shamayim, para separar el día, Yom, de la noche, Lailá, y sirvan de señales, Otot, para las convocaciones, Moedim, para días, Yamim, y años, Shanim.
Aquí la palabra otot, señales, aparece claramente asociada con los ciclos naturales del tiempo, los días, las convocaciones y los años. Las señales celestes nos marcan los ritmos del tiempo, también las que nos guían, a través de los momentos sagrados, como el Shabbat y las Moedim. Y aquí es donde surge una interesante conexión. El Shabbat, al ser designado como una OT, señal, se convierte en algo mucho más que un día de reposo. Se transforma en una señal espiritual que conecta al ser humano con lo divino. No es solo un descanso físico, sino una marca en el tiempo, un recordatorio de que hay un orden divino, que se manifiesta a través de los ciclos de la creación. Es posible que haya influencias místicas en la interpretación de estos textos, donde las señales y las marcas divinas son vistas como indicios de la interacción entre el mundo físico y el espiritual. Sin embargo, independientemente de las interpretaciones místicas, lo cierto es que estos textos están entrelazados de una manera que nos invita a profundizar en el entendimiento del Shabbat, como nos lo enseñó el Mashiach. Es interesante pensar que una palabra tan aparentemente sencilla como OT, que significa señal, puede encerrar tanto significado. Y aún más interesante es cómo esta señal está vinculada al Shabbat, un día que no solo marca el final de la creación, sino que también señala la presencia continua de lo divino en nuestra vida diaria. La señal divina, la conexión entre Od señal con el Shabbat y el Aleph Tav con el Mashiach. Éxodo 30 y 1:16. Beshamru Benei Yisrael, et HaShabbat, Laasot, et HaShabbat, Ledorotam Berit Olam. Guardarán pues los hijos de Israel el Shabbat, celebrando el Shabbat, por sus generaciones por pacto perpetuo. En este verso, la palabra Shabbat aparece 2 veces, y lo que realmente destaca es la presencia de et, que es una palabra muy significativa en el hebreo original, especialmente cuando está entre palabras clave como Shabbat, y puede ser interpretada como una indicación de que el Shabbat no es solo un día de reposo, sino algo más, un signo y una señal de un pacto divino. Éxodo 31:17. Beini ubein, Benei Yisrael, Ot Hile Olam, Kisheshet Yamim, Asa Adonai, Et Hashamayim Beet Haaretz, Ubayom Hashbi'i, Shabbat Vayinafash. Entre mí y los hijos de Israel, esta es una señal perpetua, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, mas en el 7º día reposó y descansó. En este verso 17 se cita que si el 7º día es un día de reposo, también lo es como una señal. Od. La conexión con el Mashiach como Señor del Shabbat. En los textos de Brit Hadashah, especialmente en los Besorot, nótese que están las palabras Or y Ot, la luz de la señal. Evangelios en español no significa la realidad, y encontramos que Yeshua se presenta como el Señor del Shabbat. Por ejemplo, en Mateo 12:8 se dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Esta afirmación puede interpretarse a la luz de la Torá, donde el Shabbat no solo es un día de descanso, sino una señal de la relación entre Eloá y su pueblo, un pacto eterno. Cuando en Éxodo 31:17 se menciona el Shabbat como un signo entre Eloá y el pueblo de Israel, y se presenta la palabra Ete antes de cada aparición de Shabbat, podría sugerirse que este signo tiene una dimensión mucho más profunda que conecta con el regreso del Mashiach, como el cumplimiento de ese pacto.
La mención repetida de ET en este contexto podría interpretarse como una referencia al Aleph Tav, el primer y último carácter del alefato hebreo que se asocia con el concepto de completitud y plenitud y que también se ve como una referencia al Mashiach, el principio y el fin de todas las cosas, como se menciona en Apocalipsis 22:13. Yo soy el Aleph y Tav, el principio y el fin. Al ser una señal y marca divina, apunta al futuro, hacia el cumplimiento de la restauración y la redención que trae el Mashiach. Esta es una conexión poderosa que no solo nos invita a entender el Shabbat como un tiempo de descanso físico, sino también como un signo de redención y salvación. Y no como dicen algunos, que guardar Shabbat no te salva. Entonces Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 20:4. ¿Cómo se explican? El Shabbat en la ascensión y el regreso del Mashiach. La conexión entre el Shabbat y el Mashiach es verdaderamente profunda y llena de revelaciones significativas, como lo indican los pasajes que se mencionan en Hechos 1:9 y Hechos 1:11. La ascensión de Yeshua al cielo y su regreso están conectados con el Shabbat, lo que puede ser visto como un reflejo de la señal que apunta hacia el cumplimiento final de la promesa de descanso y redención. Vemos algo profundamente significativo. Yeshua asciende al cielo en un Shabbat, y los ángeles prometen que Él regresará de la misma manera. Esto no es solo una referencia a un evento histórico, sino también una señal que apunta a un futuro cumplimiento. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Shabbat es la señal de la consumación de la obra divina, el día en que Elohim reposó de su obra, al final de la creación. Cuando Yeshua asciende al cielo, lo hace en un momento de reposo, apuntando a la consumación final del plan divino de salvación. Es como si el Shabbat marcara el inicio del descanso eterno, que se cumplirá con su retorno. Su retorno estará relacionado con el concepto de Shabbat, el cual es en sí mismo una señal de la redención completa y el establecimiento del reino de Eloah. Hechos 1:11. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. El regreso del Mashiach será el cumplimiento final del reposo, trayendo consigo paz y restauración definitivas, tal como el Shabbat trae descanso en la creación. Su retorno puede entenderse como el cumplimiento del Shabbat eterno, donde el reposo no es solo físico, sino también espiritual, cuando todo será restaurado y el reino de Eloah se hará plenamente presente. La interpretación de que el Shabbat fue cumplido y ya no es necesario. Muchos cristianos creen que el Shabbat fue cumplido por Jesús cuando dijo, ser el Señor del Shabbat, Mateo 12:8, y que ya ellos no tienen por qué obedecer la ley de Moshe. ¿Qué son los 10 mandamientos? Pero si se les ha enseñado que el cumplimiento es obedecer la ley en Cristo, ¿pero cuál es esa ley de Cristo? La cual doctrina hizo innecesaria la observancia del Shabbat para los creyentes cristianos. La idea detrás de esto es que al afirmar Yeshua, que siendo el Señor del Shabbat, estaba mostrando que Él tiene autoridad sobre el Shabbat, y por tanto el Shabbat, si es necesario, de la misma manera que en la Torá. Lo mismo que David y Salomón, y que los profetas cumplieron con este día santo. En la Escritura, el Shabbat también es una señal
de descanso espiritual y redención que apunta a una restauración futura. Yeshua, como Señor del Shabbat, no anuló el Shabbat, sino que lo redefinió. Él vino a enseñar el verdadero propósito espiritual del Shabbat, mostrándonos que el descanso en Eloah no es solo físico, sino espiritual. De esta manera, Yeshua no eliminó el Shabbat, sino que reveló su plena significación, que va más allá de una simple observancia legalista. Y además, si anulara el Shabbat, no podía calificar como Mashiach. Yeshua también ofrece un descanso más profundo que el descanso físico del Shabbat. En Mateo 11, versos 28 y 30, Él invita a los que están cansados y agobiados a venir a Él para encontrar descanso. Sin embargo, esto no significa que el Shabbat como día haya sido abolido. Más bien, Yeshua está invitando a sus seguidores a experimentar el descanso espiritual que el Shabbat simboliza. El Shabbat sigue siendo relevante como símbolo de descanso y reposo espiritual, pero ese reposo se encuentra plenamente en él. Los primeros seguidores de Yeshua observaban el Shabbat. Los discípulos de Yeshua en el primer siglo no abandonaron la observancia del Shabbat después de la resurrección. Encontramos que los apóstoles continuaron observando el Shabbat, y el Shabbat seguía siendo un pilar importante en la vida espiritual de los primeros creyentes. Por ejemplo, Hechos 13:14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esto muestra que la observancia del Shabbat no fue anulada, sino que fue llevada a su pleno cumplimiento en Yeshua, como parte de la restauración de la relación con Eloah. El Shabbat en el futuro. Isaías 66:23. Y de novilunio en novilunio, y de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Este pasaje sugiere que el Shabbat seguirá siendo una observancia importante, aún después de la resurrección del Mashiach. Si el Shabbat tuviera solo un propósito provisional, hasta el tiempo de Mashiach, ¿por qué se espera que sea celebrado en el futuro, en el reino venidero? No se puede utilizar un calendario extranjero, y menos pagano, para identificar esta fecha tan importante. Por eso hay tantos debates, que si el viernes, que si el miércoles, que si el domingo, y muchísimo menos que Mashiach Yeshua resucitó en un Shabbat. ¿Cómo puede haber un Shabbat el día 15 y en algunas interpretaciones 2 Shabbat en la mitad de la fiesta de Matzot, los días 15 y 17 de Aviv, cuando en realidad los 2 Shabbat son al comienzo el día 14 y al final el día 21? Éxodo 16:30. Leyes de la luna. Yareaj. Génesis 1:14. Dijo luego Eloah: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las fiestas señaladas Moedim, convocaciones los días Yamim, y los años Shanim. Salmo 104:19. Hizo la luna para las Moedim, el sol conoce su ocaso. Salmo 148, versos 1 al 6. Alabad a Eloah desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos, alabadle, sol y luna, alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Eloah, porque Él mandó, y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Jeremías 31, versos 35 y 36. Así ha dicho Eloah, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas.
Eloa de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Eloa, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Jeremías 31:37. Así ha dicho Eloa: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Eloa. Libro del Eclesiástico 43, versos 6, 7 y 8. También la luna, siempre en el momento preciso, marca las épocas y señala los tiempos. Su curso determina las fiestas. Es un astro que decrece después de su plenilunio. Luna llena, de ella recibe su nombre el mes. Ella crece admirablemente en sus ciclos. Es la insignia de los ejércitos, acampados en las alturas, que brilla en el firmamento del cielo. Libro de los Jubileos. Capítulo 50, versos 1 al 3. Después de esta ley, te di a conocer los Shabbat, en el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Éxodo 16:1. También te indiqué en el monte Sinaí los Shabbat de la tierra, y asimismo los años de jubileo, en semanas de años, pero no te he indicado el año, hasta que entréis en la tierra, de la que tomarán posesión. También la tierra tendrá sus Shabbat, cuando moréis en ella, y conocerá el año de jubileo. Exhortación para el impío. Ezequiel 3, versos 17, 18 y 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Shabbat Shalom. Cuarto Shabbat, día 28, mes primero, 5995. Sábado 26 de abril al atardecer. Al domingo 27 de abril al atardecer, 2025.